El dólar estadounidense, una de las monedas más poderosas, ha colapsado repentinamente. Repentinamente, las tiendas cierran, los cajeros están vacíos y tus ahorros de toda la vida pierden su valor por completo. El dólar no es solo la moneda de América, es la columna vertebral del comercio global. Si se desploma, los efectos se propagarán por todo el planeta, sin detenerse en las fronteras de Estados Unidos. Pero esto llevaría al caos en las calles o a un lento desmoronamiento económico. Otros países rescatarían a los Estados Unidos o aprovecharían el colapso. En el episodio de hoy de The Infographics Show, revelaremos las consecuencias de un desplome repentino del dólar. Hora por hora. Hora 1. Cuando suena su alarma, Jeff no se da cuenta de que el mundo al que se está despertando no es el que recuerda. Se despierta en un lugar distinto al que se durmió. Al revisar su teléfono, descubre varias llamadas perdidas. Mensajes urgentes de seres queridos se mezclan con alertas de noticias de última hora. Su cerebro sigue reiniciándose tras una larga noche. Luego lee un titular que lo resume todo. El dólar estadounidense se desploma de la noche a la mañana en un colapso récord. Jeff se levanta rápidamente de la cama y enciende su computadora para revisar su cuenta bancaria en línea. Inicia sesión lentamente, ya que el sitio es más lento de lo normal debido al gran volumen de otras personas que también intentan iniciar sesión para ver el estado de su dinero. Pero logra entrar y ve su saldo. Todo está exactamente como lo dejó, una suma modesta con algunos ahorros apenas un centavo fuera de lugar. Jeff actualiza la pestaña por segunda vez, esperando ansiosamente que se cargue en su cuenta, pero nuevamente es recibido por los mismos números. La única diferencia es que, ahora son solo eso, números en una pantalla, sin significado ni valor. El dinero en la cuenta de Jeff es completamente inútil. Intenta llamar al banco, suena la línea, luego una voz automatizada agradece a Jeff por su llamada. Le informa que, a pesar de la importancia de su consulta, el banco tiene un alto volumen de llamadas y lo pone en espera. Cientos de llamantes se abren paso para intentar hablar con cualquier empleado del banco que pueda atender la llamada y responder sus preguntas. Jeff enciende la televisión y cambia el canal a las noticias mientras camina de un lado a otro. La cobertura de los eventos hace que parezca una película distópica. Las tiendas de comestibles están abarrotadas. Los estantes están vacíos mientras la gente se empuja y forcejea. Algunos incluso se pelean a golpes por los productos. Pero nadie puede comprar nada. En todo Estados Unidos, las tiendas están siendo saqueadas debido a que el dinero ha perdido su valor. El caos se desata mientras las personas luchan por asimilar la nueva realidad. Las gasolineras bloquean el acceso a los surtidores, a menos que los conductores entreguen algo valioso a cambio de la gasolina. Es una pesadilla. Jeff revisa los billetes sueltos en su cartera. Un billete de 20 arrugado y algunos de 10 suman apenas $100 en total. El pánico se instala rápidamente y siente un intenso apretón en su pecho. En la segunda hora, Jerry, un economista, es uno de los muchos despertados temprano con una tarea aparentemente imposible: arreglar el desastre. Hay mucha urgencia al borde del pánico total, pero Jerry al menos se ha actualizado en su historia económica lo suficiente para saber que hay un precedente para esto. No es un buen precedente, te lo advierto. No es la primera vez que la moneda de un país colapsa. En los años 20, el valor de la moneda alemana cayó tanto que los ciudadanos tuvieron que usar fajos de billetes como leña para calentar sus casas. El dinero literalmente valía menos que la leña. La hiperinflación en Venezuela tuvo efectos tan severos que los precios de compras cotidianas, simples como el café, se duplicaban cada 18 días. Y en el apogeo de la crisis financiera en Zimbabue, el gobierno del país imprimió un billete de $1 billón para intentar impulsar su economía, y esos ni siquiera podían igualar el precio de una barra de pan. A diferencia de ejemplos previos, donde un solo país era afectado, el colapso del dólar tendría repercusiones mundiales. El dólar estadounidense ha sido considerado por mucho tiempo la moneda de reserva global. En resumen, si le ofrecieras a un residente local de cualquier país un billete de $100, probablemente lo aceptaría. Es probable que puedan cambiarlo por una cantidad decente de su propia moneda, especialmente si el dólar estadounidense tiene un valor positivo contra ella. Se confía en que el dólar mantendrá su valor, lo que significa que puede ser utilizado para pagar bienes y servicios y ser intercambiado por monedas locales. No se puede decir lo mismo de la mayoría de otras monedas mundiales. Por ejemplo, es mucho menos probable que el bolívar venezolano tenga el mismo nivel de confianza internacional que el dólar. El dólar estadounidense ha mantenido su confianza como moneda de reserva internacional, principalmente porque nunca ha sido cancelado. Para los ciudadanos de muchos países alrededor del mundo, no es raro despertar un día y descubrir que el valor de su moneda local ha caído dramáticamente.
muchas monedas también han sido devaluadas durante la última década. Está la lira turca, el peso argentino, las libras de Siria, Egipto y Líbano, el rial iraní y, por supuesto, el bolívar venezolano, mencionado anteriormente. Sin embargo, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el dólar ha evitado el destino de otras monedas, volviéndose la más usada, en especial para el comercio internacional. En aquel entonces, el dólar estaba respaldado por el gobierno de Estados Unidos con oro. Utilizando lo que se conocía como el sistema de Bretton Woods, el oro se valoraba alrededor de 35 por. Tener un valor estable fijado al dólar implicaba un aumento en la demanda de dólares estadounidenses. Aún después del colapso del sistema de Bretton Woods en 1971, el dólar continuó siendo confiable como la moneda de reserva mundial, sin una alternativa viable, por lo que su uso generalizado ha persistido hasta hoy. Ha sido la base estable debajo del comercio global, la expansión económica y la inversión. Y hace 2 horas, esa base fue la alfombra que acaba de ser retirada de debajo de casi todas las principales industrias del mundo. Entonces, Jerry y sus amigos economistas intentan atrapar tantas piezas que caen de la estructura tambaleante que se derrumba sobre ellos, mientras tratan de determinar qué se puede hacer con toda esta situación. Es evidente que la situación ha sido desesperada desde que el valor del dólar cayó a 0. Jerry tendrá un tiempo infernal tratando de encontrar una manera de volver a la normalidad, ya que la sociedad no se ha derrumbado completamente para la hora del almuerzo. ¿Tiene sentido tomar un descanso para almorzar si el dinero ganado no vale nada? ¿La gente seguiría yendo a trabajar en ese caso? ¿Puede una sociedad funcionar con normalidad durante esta crisis? Alguien más está intentando garantizarlo. Hora 3. Un grupo de personas con traje se apresura por pasillos estrechos, vistos solo por funcionarios e iniciados en el gobierno. Todos se apresuran a estar en algún lugar, a entregar documentos que inevitablemente se presentarán ante el gobernador Heath. Como líder de la rama ejecutiva del gobierno del estado, todos, desde los alcaldes de las ciudades hasta los votantes promedio, buscan respuestas en Heath, y él no tiene ninguna de ellas. Heath solo puede concentrarse en mantener el orden. Mientras tanto, el senador estatal y otros representantes de alto rango gubernamental pueden buscar cómo progresar. Heath pide a sus asistentes que redacten una declaración pública, asegurando a sus constituyentes que el gobierno estatal y federal está trabajando para resolver esta crisis lo más rápido posible. El dólar estadounidense es vulnerable a una caída en su valor, probablemente debido a diversos factores. Después de la pandemia de enfermedad por coronavirus 19, la deuda nacional de Estados Unidos ha estado bajo una intensa presión. Desde abril de 2025, la deuda nacional de Estados Unidos ha superado los 31 billones de dólares y continúa creciendo. La pandemia de enfermedad por coronavirus 19 agravó la situación, ya que el gobierno inyectó billones en estímulos y gastos de emergencia. El impacto de esto y la responsabilidad del empeoramiento de la deuda nacional podrían haber sido solo 2 factores que contribuyeron a la drástica caída del valor del dólar. Además, si las tasas de interés siguen subiendo, podría resultar más costoso para Estados Unidos pedir préstamos a otros países. Esto podría resultar en impago de deuda o en recortes de gastos por parte del gobierno estadounidense. En cualquier caso, esto tendría un impacto negativo en la economía como resultado. Lo mismo aplica a la inflación, que ha estado en constante aumento y mientras más alta sea, más erosiona el valor del dólar, haciéndolo menos confiable como moneda de reserva mundial. Si suficientes países y asociaciones económicas y comerciales internacionales como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que incluye a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto y Etiopía, entre otros, rechazaran el dólar por otra moneda, entonces esto podría ser lo que cause el colapso del dólar mismo. En cualquier caso, eso ya ocurrió en esta situación. Con el valor del dólar en 0, es poco probable que Estados Unidos pueda pedir préstamos a otros países para su rescate. Aunque podría haber negociación, estamos a solo horas de este fiasco financiero. Incluso el gobernador Heath, con su poder ejecutivo institucional, está prácticamente indefenso para resolver el problema. Todo lo que puede hacer es leer la declaración preparada por su equipo antes de que lo apresuren a una conferencia de prensa, donde puede asegurar a todos que todo estará bien, sabiendo muy bien que las cosas solo van a empeorar. Hora 12. Algunos de los disturbios y saqueos iniciales han disminuido, pero todavía hay bolsillos de personas descontentas dispersas por todo Estados Unidos. Para recuperar el control de la población, entra en vigor la ley marcial. El gobierno ordena a representantes estatales, como el gobernador Heath, imponer toques de queda, limitando la movilidad de los ciudadanos. El enfoque inicial no es solo en arreglar la economía, sino también en mantener el orden y prevenir disturbios civiles antes de que la sociedad estadounidense se desgarre.
Temprano en el día, algunos minoristas, como el empleador de Jeff, aconsejaron a sus empleados quedarse en casa y no ir a trabajar. Los negocios en todo el país se detienen de manera inesperada. Al final, ¿cómo pueden dejar que alguien venga a trabajar si se les paga con una divisa sin valor? Pero para trabajadores promedio como Jeff, este tiempo libre adicional apenas es reconfortante. Hay preocupaciones sobre cómo pagarán sus facturas y renta, y todo lo que oficialmente dirán es que nadie debería entrar en pánico y que están tratando de resolver el problema. En menos de un día, la crisis ha dejado la economía en ruinas. La caída del valor del dólar ha provocado consecuencias desastrosas en la economía. Estados Unidos se está convirtiendo en un reflejo de la Alemania de 1920, que se ahogaba en deudas tras la Primera Guerra Mundial. Para pagar su deuda, mayormente por reparaciones a otros países, el gobierno alemán creyó encontrar una solución perfecta. Imprimir más dinero provocó el colapso del valor del marco alemán, similar a este escenario con el dólar. Se observó una caída similar en el valor del dólar durante la pandemia, cuando el gobierno de Estados Unidos intentó estimular la economía imprimiendo más dinero. En Alemania, los ciudadanos promedio llegaron a transportar carretillas llenas de dinero solo para comprar pan. Es similar a lo que enfrentan los estadounidenses tras el colapso del dólar. Antes cualquiera podía ir al supermercado, tomar un galón de leche, pagar con tarjeta de débito o Apple Pay y ser cobrado automáticamente. Ahora, las empresas con cajeros trabajando ni siquiera saben si pueden aceptar dólares. Los consumidores están ofreciendo lo que tienen para intercambiar por alimentos enlatados, baterías y agua embotellada, intentando desesperadamente asegurar los elementos esenciales básicos. Si Jeff hubiera tenido el valor de ir a trabajar, habría notado de inmediato una diferencia en la tienda. Las cajas registradoras no suenan. En cambio, los sonidos de clientes discutiendo, regateando o abusando verbalmente de los empleados han opacado todo lo demás. Apenas un fenómeno nuevo, pero esta vez es diferente. Esto afecta a todos. Las gasolineras también se ven afectadas, con largas filas de autos esperando para llenar sus tanques. Pero con una moneda en caída libre, ¿cómo se puede fijar el precio de un bien como la gasolina? La gente común pasa la primera mitad del día en un pánico ciego al darse cuenta de que sus tarjetas de crédito, todo el cambio en sus carteras, se han convertido en objetos inútiles. Hora 48. Cada día, la vida moderna parece desmoronarse velozmente en todos sus aspectos. Todas las estructuras y transacciones reconocibles que conforman la sociedad estadounidense no pueden llevarse a cabo. Los empleadores no pueden pagar los salarios adeudados a sus trabajadores, quienes a su vez no pueden costear sus facturas. Mientras tanto, personas como el gobernador Jed siguen sin saber cómo proceder. Sin poder pagar, hay poca esperanza de movilizar a la policía estatal para mantener la ley y el orden. La mayoría de los dispuestos a trabajar pro bono están demasiado emocionados por un potencial Estado sin ley, haciendo que su respuesta a saqueadores oportunistas y manifestantes pacíficos sea igualmente excesiva. Las acciones de aquellos que han herido a personas inocentes han sido condenadas por el gobernador Jed, pero como siempre, hay algunas voces firmes y vocales que quieren elogiar tales reacciones violentas a una situación sin precedentes. Naturalmente, Jed no puede complacer a todos. En un momento de crisis como este, todas las miradas se vuelven hacia el gobierno local y federal en busca de respuestas. En los últimos 2 días, el Congreso y el Senado, por encima del gobernador del estado, han luchado por retomar el control. Pero ¿cómo se supone que deben arreglar esto? La gente común que todavía tenía televisores vio al presidente hacer un discurso, de pie en un podio frente a una conferencia de prensa improvisada con banderas de los Estados Unidos en el fondo. El presidente y sus asesores económicos aseguraron a la gente que estaban haciendo todo lo posible para estabilizar la situación, lo que sea que eso signifique. Durante las primeras horas de la crisis, se discutían medidas de emergencia, pero naturalmente había poco que otros países pudieran hacer para sacar a los Estados Unidos de esta situación de inmediato. La caída del valor del dólar no solo devaluó el dinero del estadounidense promedio, sino que también impidió que Estados Unidos pidiera préstamos a otras naciones. Después de todo, ¿cómo van a devolver un préstamo masivo a otro país y a sus contribuyentes si la moneda sigue sin tener valor? Aunque las consecuencias económicas eran severas, el daño del colapso del dólar se sentiría más allá de lo financiero. Un fiasco como este no favorece la imagen de Estados Unidos, y la caída del dólar podría debilitar su influencia mundial. También haría que otros países perdieran la confianza en la capacidad del gobierno de Estados Unidos para manejar sus asuntos. Con el dólar ya no manteniendo su valor, no es probable que siga siendo la moneda de reserva del mundo, si es que incluso había mantenido ese estatus hasta este punto. Durante su crisis económica, el bolívar de Venezuela se había devaluado hasta el punto de que valía menos que el papel higiénico. Un dólar débil podría significar lo mismo para la economía de los Estados Unidos.
Debido a las consecuencias de amplio alcance, otras naciones podrían intervenir para estabilizar la situación y restaurar el valor del dólar. Pero esta incertidumbre podría empujarlos fácilmente en la dirección opuesta. Ante una posible recesión, los países podrían aislarse en lugar de cooperar, reduciendo el comercio entre sí y con Estados Unidos. El resultado sería una economía mundial dividida. Es improbable que haya ayuda internacional o una respuesta favorable del gobierno de Estados Unidos hacia sus ciudadanos. En los años 30, durante la Gran Depresión, el presidente Franklin D. Roosevelt firmó la Ley de Reserva de Oro de 1934, prohibiendo a los ciudadanos privados de Estados Unidos poseer oro. El gobierno necesitaba cada onza de oro que pudiera conseguir para estabilizar el valor del dólar. Jerry está preocupado de que es completamente posible que el actual gobierno de los Estados Unidos intente apoderarse de algún activo tangible similar como el oro o la plata, cualquier cosa que sus ciudadanos hayan estado guardando en caso de un colapso financiero exactamente como este. También es probable que congelen todas las cuentas bancarias para evitar que la gente haga retiros masivos. Alternativamente, el gobierno podría estar considerando introducir controles de precios para evitar que las tiendas de comestibles y otros negocios aumenten excesivamente los precios. A pesar de la incertidumbre, la persona promedio sabe que deberá adaptarse para sobrevivir. Después de todo, la caída del dólar ha actuado como un gran igualador, poniendo a todos en la misma situación. Es posible que para sobrevivir, ciudadanos como Jeff puedan volver a métodos antiguos como el trueque para intercambiar bienes. Los vecinos con leña extra podrían intercambiarla por comida enlatada, para que aquellos con más latas puedan calentar sus hogares. Esto también podría comenzar a aplicarse a los servicios. Los constructores y comerciantes podrían reparar daños en casas ajenas a cambio de agua. Puede parecer arcaico e idealista esperar que el trueque se convierta en un sistema viable, ya que requiere que las personas se lleven lo suficientemente bien. Pero en un mundo donde el dólar colapsó repentinamente, se volvería la manera más fiable de sobrevivir. Como mínimo, las personas podrían pasar el día intercambiando bienes y servicios, al menos hasta que el dólar recupere su valor, si es que alguna vez lo hace. Si las cosas van mal, mantén la calma. Descubre lo que un dólar te consigue alrededor del mundo y aprovecha al máximo tu último dólar.